Solo un poco. Solo un poco, ¿no? Sí. Así que nada, todo tuyo y Muchas gracias. suerte. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Sergio, mi ponencia es sobre SEO en Wikipedia, y lo que vamos a aprender es cómo replicar su estrategia de SEO, que nosotros estamos siempre buscando en Google y de repente vemos que está por todas partes y decimos, bueno, ¿qué hace Wikipedia tan bien para que esté siempre por encima del resto? Pues bueno, siempre me dicen que hay que comenzar con lo más interesante al principio, pero yo lo siento, pero vamos a empezar con datos. Pero es que son datos impactantes que necesito que veáis. Vemos que más del 50% de keywords están posicionadas en primera página y que tienen más de 1 millón de keywords en top 3. Yo no he podido pararme a contarlas, pero me fío de SEMrush. Aquí vemos pues una gráfica de visibilidad de Sistrix, que como vemos tiene una gráfica más o menos pues estable, pero vemos cómo va decreciendo poco a poco con los años, aunque bastante levemente. ¿Por qué ocurre esto? Yo tengo una hipótesis que, bueno, si os caigo mal podéis olvidarla en cuanto la escuchéis, que es que cada vez hay páginas web más especializadas y que además usan un SEO mejor. Entonces a Wikipedia le está costando cada vez más posicionarse en los primeros resultados de búsqueda. Vale, y ahora sí comenzamos con lo interesante, comenzamos con el SEO de verdad. Y voy a comenzar hablando sobre branding en SEO, porque estamos muy acostumbrados desde siempre que nos cuenten factores directos que afectan al posicionamiento. Pero ¿qué ocurre con aquellos factores indirectos, como por ejemplo no es el contenido o los enlaces, que es lo que siempre se cuenta y que yo también voy a contar luego? También los factores indirectos son muy importantes y yo de lo que voy a hablaros es sobre el branding. Es un estudio muy simple, pero también que me causó mucha impresión y por eso quería compartirlo con vosotros. Lo que hice fue buscar la palabra clave comparador de seguros en Google y del top 10 cogí 5 resultados que tuviesen un dominio de marca, para así poder hacer el estudio, obviamente. Entonces los puse en Google Trends para medir su popularidad. ¡Ostras! ¿Veo doble? Vale, vemos que en primera posición está Rastreator, luego Acierto, luego Arpen, Balumba, Qué listo. Y entonces lo que hice a posteriori fue buscar otra vez comparador de seguros en Google para ver si había alguna relación. ¿Hago algo? Uf, no estoy borracho, ¿eh? Alguien le tenía que tocar el fallo técnico. Vale. Sí, un poquillo oscurillo, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues el resultado era para generar expectación. Pues vemos que el ranking y la popularidad se corresponde directamente. Resulta que Rastreator está en primera posición y también está en primera posición en Google Trends. Ocurre lo mismo con Acierto, con Arpen, con Balumba. No ocurre con Qué listo, porque está en séptima posición y tiene la quinta posición en Google Trends, pero porque la séptima y la quinta y la séptima posición no eran dominios de marca, entonces no lo he tenido en cuenta. Así que funciona. Diréis, bueno, puede ser también porque Rastreator tiene un montón de enlaces, Balumba no tiene tantos, o Acierto tiene muchísimos enlaces y por eso está por debajo de Rastreator. Pero no, porque si analizamos el perfil de enlaces de Ahrefs, si queremos atender a la popularidad del dominio, vemos claramente que Qué listo debería estar justo detrás de Rastreator y Qué listo está en séptima posición. Así que yo creo que obviamente es por el branding en SEO. ¿Que no? Pues bueno, yo lo he intentado y creo que es así. Entonces, ¿cómo podéis replicar esa estrategia? ¿Cómo podéis generar branding? Pues aparte de todas las ponencias sobre marketing online, de generar valor, etcétera, pues bueno, Wikipedia lo hace obviamente pues con contenido de calidad, que ahora vamos a ver qué es lo que hace también. Vamos a ver, bueno, tiene también mucha variedad de contenido, tiene muchísimas páginas internas y también tienen pues un link building natural, que bueno, si es artificial tampoco pasaría nada si se hace bien, y también tiene una optimización técnica en cuanto a SEO, que también vamos a repasar algunos de los factores que hace también.
¿Tú qué puedes hacer? Pues aparte de lo que hace Wikipedia, pues Wikipedia, por ejemplo, no hace campañas de SEM, no usa campañas de display que se suelen usar sobre todo para generar branding. O eso me han contado porque yo no soy mucho de AdWords. Y por ejemplo, la experiencia de usuario también, que tanto se habla de experiencia de usuario como factor SEO. Mi opinión personal es que la experiencia de usuario no es un factor directo, sino es un factor indirecto, porque claro, está dentro del branding. Yo he hecho algunos experimentos y, por ejemplo, mejorando la velocidad de carga de una página web. No he conseguido resultados muy notables, pero lo que sí puedes conseguir es que el día de mañana, cuando el usuario tenga que buscar, por ejemplo, comparador de seguros, si tú has conseguido una buena experiencia de usuario, al día siguiente o cuando sea, va a buscar comparador de seguros Rastreator. Y eso ya sí que va a influir en vuestro posicionamiento web. Vale, esta diapositiva podría estar en cualquier sitio, podría estar en una esquina durante toda la ponencia. Por aquí está, para mí, es la clave de todo. Ya es la intención de búsqueda. Siempre que queráis hacer SEO, siempre que queráis posicionar cualquier cosa, tenéis que analizar a vuestros competidores y ver por qué Google está posicionando estos sitios aquí. Y preguntaros también, si yo creo un contenido, ese contenido, por la intención de búsqueda, debería estar ahí posicionado. Por ejemplo, si nosotros buscamos iPhone 6 y buscamos comprar iPhone 6, vamos a ver que los resultados de búsqueda son muy diferentes entre sí. Esto es básicamente por esto. Porque cuando tú buscas iPhone 6 quieres, pues a lo mejor ver características del iPhone 6 o noticias de actualidad, y cuando tú comprar iPhone 6 lo que te vienen son pues tiendas. Entonces tú, cuando quieras crear, por ejemplo, un artículo para posicionar en comprar iPhone 6, no puedes orientarlo solamente a características del producto porque te va a resultar muy complicado. Vale, pasamos a otro punto que es la wiki multilingüe. Wikipedia está en todos los idiomas que hay, tiene hasta los del futuro ya. Y bueno, a Google le gusta que tengamos una landing genérica, que esto se lo saltan muchos e-commerce. No tienen una landing genérica como hace Wikipedia, por ejemplo, que le permita al usuario decir: yo quiero ver la página de Wikipedia en español. Hacen clic y se le redirige a la ruta o al subdominio de dicho idioma. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Tampoco va a pasar nada muy grave si no lo tienes, pero hombre, Google lo tiene sus directrices y está bien también que nosotros lo tengamos en cuenta. Y dices, bueno, pero esto de hacerlo en múltiples idiomas va a ser un tostón porque hay que hacer un montón de cosas. Si usáis WordPress no es tan complicado. Tenemos, por ejemplo, Polylang, que es bueno, bonito y gratis. O si no, The WordPress Multilingual Plugin, o en inglés. Bueno, bonito y desde $29. Yo uso siempre Polylang, WPML, así. Pero de verdad que si con descargaros este plugin vais a tener la vida solucionada para eso. Luego hay que tener aspectos técnicos muy en cuenta porque si la lías se va a armar muy gorda y realmente podéis perder muchísimo tráfico. Entonces tampoco descargáis este plugin sin optimizar otras cosas. Vale, otra de las cosas que hay que hacer con sitios multilingüe es poner los idiomas accesibles en todas las páginas internas. Es decir, no solo necesitas una landing genérica en la que puedas redirigir al usuario a su idioma, sino que también, esté donde esté, debe tener una lista de todos los idiomas. Aquí, por ejemplo, para Wikipedia siempre, en su barra izquierda, te da la opción de seleccionar el idioma que prefieras. Y siempre se enlaza acompañado de la etiqueta hreflang, que es súper fácil. Tú pones hreflang, igual 2 puntos, y es si es español, en si es en inglés. En Google tenéis la lista de todo lo que queráis. Vale, y vamos a otro punto que es bastante interesante y que además podéis aplicar de una forma muy sencilla y que además os puede dar muchos beneficios. Por ejemplo, Wikipedia, una cosa que me encanta y que hace muy bien es que pone siempre la primera palabra clave en negrita, después todas sus variantes, aunque sean 3 aquí, que nosotros a lo mejor ponemos 2 y decimos, bueno, 3 ya es una locura. Pues no, Wikipedia la pone. Y después pone el verbo es. Ese verbo es no está ahí por casualidad ni porque quieran ponerlo ahí. Está para que Google, desde el primer párrafo, pueda identificar la definición de ese término. De forma que si alguien busca, por ejemplo, qué es el posicionamiento en buscadores, le va a aparecer un cuadro de respuesta inteligente en el que haya un extracto de ese párrafo. Y eso va a captar muchísimo la atención del usuario. También hace otras 2 cosas relacionadas con keywords relacionadas, valga la redundancia. Por ejemplo, el castillo de Egeskov, en danés tal. O otros usos de este término. Para otros usos de este término, véase Cuscatlán. No sé dónde he encontrado eso.
¿vale? Entonces, eso lo que hace es decirle a Google que hay palabras relacionadas. Como Wikipedia también tiene una base de datos tan inmensa, pues aprovecha para realizar enlazamiento interno y repartir un poquito de autoridad por todas partes y decirle a Google pues que la URL El Salvador va sobre El Salvador, porque tiene ese ancho. Vale, segundo truco en contenido. Tienen encabezados precisos. Yo, por ejemplo, entro en la página interna de marketing digital. Pues yo no necesito que en todos los encabezados me pongan historia del marketing digital, algunas características del marketing digital, infraestructura y fundamentos del marketing digital, porque no soy tonto. Entonces ya lo sé. ¿Qué ocurre si lo haces? Pues tampoco va a pasar nada, porque Google rara vez te va a penalizar por tener encabezado sobreoptimizado. Pero tampoco pasa nada si de vez en cuando lo pones, ¿vale? Esto no es algo que, o no tengo 3 encabezados y tengo la keyword y ahora me va a penalizar. Yo, mi consejo personal es que pongáis también variantes. Si no queréis sobreoptimizar la keyword, usar sinónimos, usar keywords relacionadas y ya está. Pero aquí, por ejemplo, hay excepciones como ventajas del comercio electrónico, que sí que la repiten y no pasa nada. El tercer truco es la tabla de contenidos, que me encanta, porque es muy fácil además de implementar, como os voy a contar ahora. Tú siempre que entras en una página de Wikipedia te pone una tabla de contenidos para que sepas orientarte y sepas el contenido que va a haber. Y si tú haces clic, que aquí es donde está la magia y el truco que os voy a contar ahora, te dirige directamente a la sección concreta. Por ejemplo, si yo busco historia del SEO, se me va a crear un site link muy bonito ahí que pone ir a historia, que no lo tiene nadie de tu competencia, y entonces eso va a captar mucho la atención. También es verdad que ese enlace depende de Google que te lo ponga o no, es como las estrellitas de valoraciones. Pero esto, ¿por qué ocurre? Tú tienes una tabla de contenidos y Google detecta que además uno de esos encabezados es historia. Entonces, cuando alguien busca historia del SEO, detecta tu página interna general y luego le da la opción al usuario a ir a ese encabezado concreto. ¿Y cómo ponemos esa tabla de contenidos? ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues con un plugin gratuito, que también es muy fácil y además es todo automático, que se llama Table of Content Plus. Esto te va a servir muchísimo también para abarcar long tails. Esto te da la oportunidad de crear artículos súper largos, podéis hablar de todo lo que queráis y siempre abarcando long tails. De forma que si el usuario, tú pones, por ejemplo aquí, pues un artículo sobre SEO larguísimo, a Google le gusta el contenido largo, como vamos a ver ahora después, y le damos al usuario la opción de ir directamente a la sección que quiera en el caso de que esté buscando una long tail. No necesitamos un artículo sobre historia del SEO, otra sobre SEO en general, otra sobre características del SEO, sino que tenemos todo en el mismo sitio. Vale, imágenes con leyendas. ¿Qué han sido de las leyendas? Que nadie las usa. Y realmente son una oportunidad para generar contenido, porque nosotros siempre estamos obsesionados con generar contenido de calidad, que lo asociamos también con que sea extenso. Y decimos, bueno, ¿y ahora qué pongo yo en el siguiente párrafo? Porque ya no tengo nada más que contar. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos una imagen, subimos 3 imágenes, y luego pasa aquí, en leyendas podemos poner una descripción de la imagen. Y así podemos conseguir, pues no un párrafo, pero sí algunas palabras más. Y si son varias imágenes, pues sí que podemos conseguir por lo menos pues, hasta 100 palabras más. No sé. Y bueno, también Wikipedia lo que hace, como tiene, ya he dicho, muchísimas páginas internas, en la leyenda te pone un enlace, también un enlace interno que vamos a ver ahora también, que es bastante interesante. Vale, hablaba antes de la extensión y de la actualización del contenido, que es importante que sea extenso, no me lo invento. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de SERP-IQ en el que demuestran que en el top 10 los artículos suelen tener entre 2.000 y 2.500 palabras. ¿Esto significa que un artículo con 500 palabras no puede estar en el top 10? Pues no, porque como todos sabemos, Google no tiene este factor en cuenta, tiene muchísimos factores en cuenta. Entonces, aunque tengas pocas palabras, a lo mejor tienes mucha autoridad o tienes mucho branding, ya que lo he tocado, y estás posicionado igual. Vale, ahora vamos a hablar sobre estrategia en Keyword Density, que suele haber polémica sobre si funciona realmente o si no funciona, o si hay que escribir para el usuario de una manera cercana. Para mí, lo más importante es dirigirte al usuario, pero hay que tener en cuenta también la densidad de palabras clave. ¿Por qué? Porque esto es como la dieta, tiene que ser equilibrada. No puedes estar ni por debajo porque la competencia te va a superar, ni puedes estar por arriba porque pueden penalizarte por sobreoptimización.
Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, la herramienta SEO Centro me gusta mucho, que además es gratuita y con darle a un botón tienes un montón de datos sobre Keyword Density. Aquí, por ejemplo, una de las tablas que te permite, una de las tablas que vemos, te dice las palabras más usadas, las keywords más usadas. Por ejemplo, marketing digital te dice la frecuencia, que aquí no nos interesa, lo vamos a ver ahora después, pero te dice en qué sitios está colocada en el artículo, de modo que tú puedes decir, vale, tienen marketing digital en el title, así que como ellos están muy bien posicionados, yo voy a replicar su estrategia. Y esto se puede aplicar no solo a Wikipedia, sino a cualquier competidor que tengáis. No está en la description, pues ya está, no la pongo. O en los encabezados, pues podemos ponerla. También nos puede servir para descubrir palabras nuevas, palabras clave nuevas que no estábamos abarcando en el artículo. Por ejemplo, yo estoy hablando de marketing digital, pero yo me voy por el sendero de redes sociales, entorno colaborativo, y digo, anda, pero resulta que es que ellos también están usando medios digitales. Entonces tú dices, ajá, ya tengo una palabra clave nueva que voy a abarcar en el artículo. Así que tú lo añades y ya puedes posicionar para otra long tail más. Otra de las tablas que te muestra son las que están divididas por keywords de una palabra y por keywords de dos palabras. Aquí hay que tener en cuenta la palabra clave que vas a analizar. Aquí, por ejemplo, no nos serviría ni marketing ni digital, ni una ni una. Publicidad puede que sí. Pero aquí, lo que nos interesaría sería marketing digital, porque es una palabra con dos palabras. ¿Vale? Entonces nos interesaría ese 1,58%. Y ahí también nos dicen si está en el title, en el description, pero no te lo dicen en los encabezados. Vale, credibilidad de la fuente. Hay una cosa muy curiosa, y es que cuando tú buscas en Google Scholar cualquier palabra clave, Google dedica 2 site links a la cita, de modo que tú puedes ver cuántas citas tiene ese artículo científico, que de hecho son tan rigurosos, tienen tanta credibilidad por el número de citas, y también tener la opción de citar. Yo no me he puesto a buscar 100 consultas, pero sí he hecho unas cuantas, y he visto que en cuantas más citas, mejores posiciones en Google Scholar tienes. Pongo por lo general porque no he hecho un estudio de 100.000 consultas. Pero aquí, por ejemplo, se aprecia el caso de citado por 184, después 99, después 72. Y luego abajo pues había también muchas más. Entonces, Wikipedia, ¿qué hace? Coloca referencias. No tiene miedo a enlazar externamente. Es decir, hay mucha gente que dice, no, es que voy a perder link juice. No, porque son páginas de autoridad y tú le estás diciendo a Google que tu sitio tiene información creíble, que la has sacado de fuentes de autoridad. Lo que no puedes hacer es enlazar a una peluquería que tienes en tu barrio que habla sobre pelo y no tiene ninguna credibilidad a ojos de Google. Lo que tienes que hacer es enlazar a páginas de universidad, a páginas de gobierno, a asociaciones, lo que sea. Vale, pasamos ahora a enlaces internos. Google usa muchísimo los enlaces internos porque tiene muchísimas páginas internas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí vemos que en un párrafo ya te meten un montón. Tiene más enlaces internos que palabras normales. Computadora, computadora personal, teléfono inteligente, teléfono celular. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué Google no penaliza esos enlaces internos? Porque no usan la peor práctica, que es enlazar a la misma URL con el mismo anchor. Por ejemplo, este post trata sobre caballos y como soy un caballo cansino enlazo siempre a mi página de caballos. Y esa palabra de caballos siempre enlaza a la misma página de caballos. Google pues dirá, bueno, esto de natural tiene poco. Sin embargo, pues Wikipedia lo pone una vez porque aunque teléfono inteligente, teléfono celular no dirigen a la misma página, sino que hay una de teléfono inteligente y otra de teléfono celular. Vale, ahora os voy a contar dos estructuras que a mí me han funcionado para páginas web. Por ejemplo, para micronichos, podéis tener una landing page al estilo Wikipedia con todo lo que os he contado, o incluso mejor. Por ejemplo, podéis insertar vídeos que estén bien posicionados en YouTube y que sean sobre vuestra temática, porque Wikipedia tiene ese, bueno, no defecto, pero sí esa carencia de que no pone archivos multimedia. Entonces vosotros podéis aprovecharlo y poner, por ejemplo, vídeos. Y bueno, después la última entrada del blog o lo que tengáis, en las que suelen abarcar las long tails. Y luego pues la barra lateral con lo que tengáis. Pongo la flechita esa de arriba o abajo porque no importa si la landing page está arriba o está abajo. Depende también mucho de si ese contenido está orientado más al usuario o más al buscador. Si ese contenido está solamente de relleno,
pues entonces que esté abajo, porque lo que el usuario va a querer va a ser ver el blog. Vale, y si tenemos un e-commerce, que supongo que aquí la mayoría tendréis tiendas online, pues podemos mantener la estructura que tenemos, sin barra lateral, con barra lateral, lo que queráis. Y luego pues la landing page al estilo Wikipedia, porque normalmente cuando alguien entra en un e-commerce no quiere leer información sobre un producto. Pero no me refiero a un producto, sino si hablas de zapatos, de qué son los zapatos. Sin embargo, lo ponemos aquí abajo, que no le molesta a nadie, y aprovechamos pues para generar contenido de mucho valor y que a ojos de Google sí que le va a interesar. Que siempre parece que el usuario es el centro, pero también hay que tener en cuenta los buscadores, porque sin buscador no vas a tener usuario. Vale, ¿y qué ocurre? Esto ya no tiene nada que ver con Wikipedia, es como un plus. ¿Qué ocurre si en lugar de superar a Wikipedia te adelantas a ella? Por ejemplo, puedes usar las redes sociales o YouTube para encontrar nichos de mercado que, por ejemplo, nuestra Wikipedia no tiene competencia fuerte. Sobre todo funciona en nichos de tecnología. Yo al menos cojo más que nada ideas de nichos de tecnología. Por ejemplo, hay vídeos que te ponen top 10 productos tecnológicos más esperados del 2016. Y tú, pues, es un poco de lógica y de sentido común y dices, vale, esta aplicación o este producto puede ser un bombazo dentro de unos meses. Entonces tú registras el dominio, que incluso a veces está el dominio exacto, casi exacto, y posiciona solo porque no hay competencia. El día que haya competencia, pues a lo mejor tendrás que crear enlaces, tendrás que tener más en cuenta el SEO, pero sin esfuerzo, al principio. También, ¿qué funciona? Pues visitar páginas web oficiales. ¿Qué ocurre? Pues que aquí entra en juego también los reporteros y que también pueden ser espabilados y publicar contenido antes que tú crear o una entrada para tu tienda online o crear un micronicho sobre él. Pero, por ejemplo, la página web de Angry Birds, antes de que salga un videojuego, una aplicación, ellos te avisan con meses de antelación. Y entonces tú puedes saber que vas a crear ahí un micronicho o si tienes un blog de tecnología, puedes crear un artículo sobre él. Y por último, la tercera idea, pues son los proyectos de crowdfunding. Aquí, por ejemplo, ponen explora proyectos creativos. Yo ahí leo encuentra keywords rentables. ¿Vale? Entonces, Quickstarter, por ejemplo, por poner uno, porque hay muchos, tú te puedes poner a buscar proyectos. Yo, de hecho, encontré uno y es lo que os digo, posicionó solo, no hice absolutamente nada. Incluí contenido, pero muy mediocre, y estaba top 1 para todas las long tail. Diréis, bueno, pero es que ese producto no tiene público, pero sí que lo tiene, porque al igual que tú te has enterado de que existe, hay otro público que también se ha enterado. A lo mejor no tienes un tráfico de, no sé, 1000 visitas al día, pero sí que incluso te comentan porque dicen, ¿cuándo va a salir? No sé qué. Porque como solo estás tú que hablas sobre él, pues entonces solo pueden acudir a ti. Pero bueno, ahora ya tenéis trucos sobre cómo optimizar vuestra página web, para optimizar contenido, sobre todo. Pero no podéis olvidar realmente lo más importante, que aunque parezca lógico, es vuestro conocimiento. Porque es que hoy en día todo está en Internet. Todo menos vuestra experiencia personal. Muchas gracias. Wikipedia. Me ha dicho que en plan limpio, o sea, no esperéis en plan guarrete de meter un enlace escondido o cosas así. Solo un poco. Solo un poco, ¿no? Sí. Así que nada, todo tuyo y Muchas gracias. suerte. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Sergio, mi ponencia es sobre SEO en Wikipedia, y lo que vamos a aprender es cómo replicar su estrategia de SEO, que nosotros estamos siempre buscando en Google y de repente vemos que está por todas partes y decimos, bueno, ¿qué hace Wikipedia tan bien para que esté siempre por encima del resto? Pues bueno, siempre me dicen que hay que comenzar con lo más interesante al principio, pero yo lo siento, pero vamos a empezar con datos. Pero es que son datos impactantes que necesito que veáis. Vemos que más del 50% de keywords están posicionadas en primera página y que tienen más de 1 millón de keywords en top 3. Yo no he podido pararme a contarlas, pero me fío de SEMrush.
Aquí vemos pues una gráfica de visibilidad de Sistrix, que como vemos tiene una gráfica más o menos pues estable, pero vemos cómo va decreciendo poco a poco con los años, aunque bastante levemente. ¿Por qué ocurre esto? Yo tengo una hipótesis que, bueno, si os caigo mal podéis olvidarla en cuanto la escuchéis, que es que cada vez hay páginas web más especializadas y que además a alguien le tenía que tocar el fallo técnico. Vale. Sí, un poquillo oscurillo, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues el resultado era para generar expectación. Pues vemos que el ranking y la popularidad se corresponde directamente. Resulta que Rastreator está en primera posición y también está en primera posición en Google Trends. Ocurre lo mismo con Acierto, con Arpen, con Balumba. No ocurre con Qué Listo, porque está en séptima posición y tiene la quinta posición en Google Trends, pero porque la séptima y la quinta y la séptima posición no eran dominios de marca, entonces no lo he tenido en cuenta. Así que funciona. Diréis, bueno, puede ser también porque Rastreator tiene un montón de enlaces. Balumba no tiene 5 resultados que tuviesen un dominio de marca, para así poder hacer el estudio, obviamente. Entonces los puse en Google Trends para medir su popularidad. ¡Ostras! ¿Veo doble? Vale, vemos que en primera posición está Rastreator, luego Acierto, luego Arpen, Balumba, Qué Listo. Y entonces lo que hice a posteriori fue buscar otra vez comparador de seguros en Google para ver si había alguna relación. ¿Hago algo? Uf, no estoy borracho, ¿eh? Usan un SEO mejor. Entonces a Wikipedia le está costando cada vez más posicionarse en los primeros resultados de búsqueda. Vale, y ahora sí comenzamos con lo interesante, comenzamos con el SEO de verdad. Y voy a comenzar hablando sobre branding en SEO, porque estamos muy acostumbrados desde siempre que nos cuenten factores directos que afectan al posicionamiento. Pero ¿qué ocurre con aquellos factores indirectos, como por ejemplo no es el contenido o los enlaces, que es lo que siempre se cuenta y que yo también voy a contar luego? También los factores indirectos son muy importantes y yo de lo que voy a hablaros es sobre el branding. Es un estudio muy simple, pero también que me causó mucha impresión y por eso quería compartirlo con vosotros. Lo que hice fue buscar la palabra clave comparador de seguros en Google y del top 10 cogí